Hola a todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Esteban Sandoval. Yo soy director de auditoría interna de BCR Valores, una de las casas de bolsa más importantes en Costa Rica. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a tener una sesión para hablar de cómo la analítica avanzada se ha convertido en un evento que ha generado una disrupción en la gestión de riesgos. Para contarles un poquito de mi formación profesional, yo soy contador público autorizado, soy máster en gestión de riesgos por EALDE Business School y tengo una especialidad en ciencia de datos por el programa iberoamericano de minería de datos. Entonces, el día de hoy vamos a abordar, como les comentaba, este tema. Inicialmente, vamos a arrancar hablando de la evolución que ha tenido el concepto de análisis de datos a través de la historia. ¿Verdad? Hubo un bloque de tiempo importante, se habla de finales, mediados del siglo XVII y finales del siglo XIX, perdón, donde podemos ver que este concepto se ha centrado en la parte de analítica y estadística, perdón, y probabilidad. Entonces, durante este tiempo, esta gran parte del tiempo de los años de la historia, pues lo que se ha conocido como análisis de datos se ha venido a centrar en el tema de estadística y probabilidad. Ya desde 1970 hacia adelante, con el surgimiento de la computación, pues surge el enfoque de Exploratory Data Analysis o EDA, que también pues tiene su surgimiento con la creación del SQL, ¿verdad? Que creo que todos hemos escuchado hablar del lenguaje de programación que sirve para realizar análisis de bases de datos, y es a partir de este lenguaje pues que se populariza el enfoque del EDA. Ya a finales de 1990, inicios del 2000, es donde evoluciona el enfoque del EDA para pasar a un enfoque de QSOLAP o de Online Analytical Processing, que es como se denomina, pero que este enfoque se populariza con el uso de los QSOLAP, que se basaba pues en bases de datos relacionales que eran consultadas mediante estructuras de código SQL, y a partir de allí lo que se hacía era crear reportes personalizados, casi que jalando campos de tablas, ¿verdad?, de las diferentes bases de datos para tener un reporte pues que permitiera a la organización tomar decisiones. Ya, por ejemplo, estos enfoques pues son más descriptivos a nivel estadístico, ¿verdad? Si bien se hacen algunos análisis relativamente sofisticados, pues aún la computación o el nivel de computación que había en ese momento, lo que nos permitía hacer el análisis básicamente descriptivos y comparativos históricos. Ya del 2000 en adelante, por ejemplo, nace el concepto de Business Intelligence, donde acá pues ya hay una popularización a nivel de los diferentes departamentos de las entidades o las organizaciones sobre las bondades del análisis de datos y cómo podría llevarse a cada línea o división de negocio, ¿verdad? Entonces, ya acá es donde el área de ventas tiene su propio cuadro de mando o sus propios tableros que les permiten ir monitoreando las variables de su negocio, igual como por ejemplo en los temas de inventarios y así sucesivamente. Este tipo de enfoque pues también tiene un corte más descriptivo, más estadístico, ¿verdad? De lo que conocemos hoy en día, y este concepto de Business Intelligence pues llega a evolucionar en la primera década de los 2000 con la aparición de los conceptos de Analytics y Machine Learning o aprendizaje automático, ¿verdad? Que de la mano de estos conceptos fue el crecimiento del Internet, es donde organizaciones como Google y Amazon, pues debido a la enorme cantidad de datos que administraban, pues fueron desarrollando este tipo de enfoques y metodologías que les permitían pues ir trabajando ya con bases de datos y con información más amplia, quizás no tan convencional como la que teníamos en el pasado. Ya y también que se sobresalta mucho con lo que fue la computación en la nube, ¿verdad? Y la computación en la nube fue un hito, ¿verdad? Que cambió la forma en la que se estaban analizando los datos en el mundo, y pues se requirió el surgimiento de nuevos enfoques y metodologías. Del 2011 en adelante, por ejemplo, se habla de Big Data Analysis o Big Data Mining, ¿verdad? Donde ya pues
la creación de las redes sociales y la evolución de estos gigantes del Internet, pues regeneran tanta información que ya no, las metodologías y bases de datos convencionales que existían hasta ese momento, pues ya no permitían administrar esta cantidad de información y los tipos de información que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Donde ya no hay datos solamente estructurados, sino hay otros datos no estructurados o semiestructurados. Y más recientemente, en el presente, todos estos conceptos han venido a consolidarse en la definición de ciencia de datos o data science, que se populariza mucho, como les digo, con el surgimiento de las redes sociales y el internet y la computación en la nube. ¿Qué nos tiene que decir esto como gestores de riesgos? ¿Verdad? ¿Qué dirán ustedes? Bueno, que definitivamente la evolución de las técnicas, de los enfoques y de las metodologías deben considerarse también en la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque esta evolución en las tecnologías es lo que está impulsando la transformación digital en las organizaciones alrededor de todo el mundo. Entonces, esa transformación digital también llega a la gestión de riesgos, ¿verdad? También la gestión de riesgos se ve afectada por esa transformación en los modelos de negocio que generan estas tecnologías y pues definitivamente conocer la historia y ver cómo ha venido evolucionando los conceptos, las metodologías, las tecnologías que utilizamos para estos propósitos, pues son de mucha importancia para poder llevar la gestión de riesgos a una transformación también, digitalizarla y poder a partir de ahí generar valor a los grupos de interés a nivel organizacional. Este es un efecto, ¿verdad?, que está afectando a todas las organizaciones a nivel mundial y que definitivamente pues debe ocuparnos a las personas que ocupamos cargos de aseguramiento, de asesoría y que nos permita pues ir más allá en lo que podamos agregar al negocio. Voy a continuar por acá. Un elemento importante relacionado con la evolución del análisis de datos es la velocidad en el crecimiento de los datos. Aquí les voy a mostrar una infografía muy interesante sobre la creación de datos y cómo dice que está a punto de explotar, ¿verdad? Aquí se muestra la cantidad real y prevista de datos generados en todo el mundo. Está en una escala de zettabyte que representa pues 1.000 millones de terabytes en cantidad de información, y aquí se ve cómo ha sido el comportamiento, en este caso es del 2019, entonces hasta el 2018 este era el comportamiento y este es el que se proyecta a futuro. Como pueden ver, a partir de 2025 se espera pues un aumento exponencial sobre la generación de información, principalmente por la consolidación y la evolución de las redes sociales, de la computación en la nube, del mismo Internet, y que pues hacia adelante nos va a generar muchos retos a los gestores de riesgos sobre qué información de la que está disponible debo utilizar o necesito utilizar para prevenir riesgos en mi modelo de negocio, ¿verdad? Todos los modelos de negocio pues van a tener datos diferentes, tanto internos como externos. Acá pues evidentemente hablamos de los datos a nivel global, ¿verdad? Incluyen tanto internos como externos de las organizaciones. Entonces, para los gestores de riesgo es fundamental, ¿verdad? Para la definición de modelos, la identificación, la valoración, tener datos de calidad, no es negociable, podríamos decirlo, ¿verdad? Ahora, basados en esto, disculpen, basados en esto, ¿qué tenemos que tener? Pues una estructura de gobernanza de datos, ¿verdad? Un marco de gobierno de datos que nos permita, pues como les comentaba, tener certeza de la integridad, de la exactitud y de la oportunidad de esta información, que va a ser la base sobre la que vamos a gestionar los riesgos organizacionales, o vamos a definir estrategias de negocio, o vamos a definir estrategias de sinergia o operativa que nos permita ser más eficientes. En términos generales, pues los datos son muy importantes para todas las organizaciones hoy día, siempre y cuando estén bien controlados y tengan una muy buena gobernanza, ¿verdad? Si no, pues quizás en vez de una ventaja podrían convertirse en una desventaja, porque podríamos tomar decisiones equivocadas si nuestros datos no son íntegros, como les decía, y no son oportunos incluso. Continuando, aquí les traigo un ejemplo de las estructuras típicas de repositorios de análisis de bases de datos, ¿verdad? Para analítica. Podemos hablar que estas son los enfoques modernos y posmodernos, donde inicialmente se habló de los data warehouse, después el concepto evolucionó a el lago de datos, y ahorita pues el concepto que se utiliza es lakehouse o casa de lago.
es un poco extraño el concepto, pero ese es la nueva tendencia, ¿verdad? Quizás les explico las diferencias más significativas. Acá pues eran en Data Warehouse, pues era algo más típico, consulta a nivel de bases de datos de información estructurada o bases de datos relacionales, básicamente tablas, ¿verdad? Y esto, pues a partir de aquí se generan reportes al negocio. Ya en el Data Lake, en este enfoque se incorpora la información estructurada, no estructurada y semi-estructurada, como ven aquí imágenes, videos, audio, documentos en PDF, Word, Excel y pues tablas relacionales o bases de datos convencionales en SQL. Y en el Data Lake pues ya se incorpora el concepto de Machine Learning y lo que se requiere a nivel de preparación de datos para aplicación de estos modelos. Y por otro lado, pues se mantienen los procesos en bases de datos relacionales y incorpora también el concepto de bases de datos a tiempo real. A partir del 2020, con este nuevo enfoque, pues como les comento, y gracias a la evolución de los dos enfoques, tanto el Data Warehouse y el Data Lake, pues ya algunos, como pueden ver, algunos componentes que estaban acá, como la preparación y validación de datos, el tema de los procesos de extracción, transformación y carga, de alguna manera han desaparecido para dar pie a un lago de datos, digamos, nuevo y evolucionado, donde los diferentes técnicas de analítica pues consumen los datos directamente, ¿verdad? No hace falta un intermediario para preparar los datos, sino ya los datos están preparados, lo que permite, como menciona acá, ¿verdad? Hacer streaming analytics, definir y aplicar modelos de data science, aplicar modelos de machine learning, a partir nuevamente de este conjunto de datos o tipos de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Muy bien, hasta acá hemos llegado al primer bloque del webinar, ¿verdad? Donde hemos hablado un poco de la evolución del análisis de datos, de este concepto tan importante, de cómo la computación y el surgimiento del Internet, pues ha hecho que esto se haya vuelto muy relevante en los últimos años. Y hablamos un poco de los datos en sí, ¿verdad? Las características que deberíamos de tener y estas que son las estructuras típicas de los repositorios. Ahora, vamos a continuar hablando o haciendo una diferenciación importante sobre lo que aborda la inteligencia de negocios y lo que aborda la ciencia de datos. En este pequeño diagrama, pues les voy a mostrar con estas 4 perspectivas, en lo que respecta al foco, el proceso y los datos, en qué se diferencia la inteligencia de negocios con los modelos avanzados de analytics o de ciencia de datos. Por ejemplo, en temas de inteligencia de negocio, el foco son informes, indicadores claves de desempeño y tendencias. ¿Verdad? Eso es lo que ahí nos permite llegar a la inteligencia de negocios. La ciencia de datos nos permite identificar patrones, correlaciones y modelos entre los datos. ¿Verdad? Entonces es un análisis más integral, más completo, más exploratorio de los datos. En cuanto al proceso, en la analítica de negocios, pues este es un proceso más estático, que lo que hace son análisis comparativos o a cierres de cada mes, ¿verdad? Los que trabajamos, por ejemplo, somos contadores, de ahí está el famoso cierre contable, ¿verdad? Que es un proceso que se hace al cierre del mes, se cargan las cifras y esas cifras se comparan con el mes anterior o se comparan con un presupuesto, pero hasta ahí hasta esa es la capacidad que nos permite llegar. Si lo vemos bajo un enfoque de ciencia de datos, pues nos permite hacer una exploración, experimentación y visualización de los datos a nivel de la organización. Y yendo, como les decía, más allá en términos de que ya acá esa exploración es sobre todo tipo de información estructurada, semiestructurada y no estructurada, no solamente quizás como en el enfoque de inteligencia de negocios, donde básicamente es información de la organización, presupuestos, planes de gastos, estados financieros, entre otros. En cuanto a los datos, nuevamente son datos en la inteligencia de negocios más planificados, más estructurados y crecen lentamente. Mientras que en el enfoque de ciencia de datos, pues se dice que los datos están disponibles según la necesidad, incluyen datos no estructurados, como les decía, y pues crecen de manera rápida. Aquí pues menciona que crecen por segundos, pero dependiendo de la información que estemos analizando,
pues así va a ser la velocidad, pero sí definitivamente crece mucho más rápido como lo vimos anteriormente. Y en cuanto al enfoque de análisis o al alcance del análisis, la inteligencia de negocio lo que nos ofrece son análisis retrospectivos y descriptivos, es decir, históricos hacia atrás y descriptivos en el momento. Y en cuanto a el enfoque de la ciencia de datos, pues nos permite ir más allá desarrollando análisis predictivos y prescriptivos sobre los datos, sobre algún problema que queramos resolver. En este caso, pues aplicado mucho a la gestión de riesgos. La gestión de riesgos por principio tiene que ver hacia futuro, debe ser prospectiva, debe ser proactiva. Entonces, el uso de este tipo de modelos de ciencia de datos pues nos permite consolidar de alguna manera más tangible esa función de la gestión de riesgos, donde lo que vamos a dar son de alguna manera proyecciones o estimaciones con base en los datos de lo que podría suceder a futuro. Y no es tanto un análisis de información histórica de cómo hemos enfrentado, de cómo lo hemos visto, de cómo nos ha ido en el pasado, sino utilizar esta información para plantear escenarios futuros y establecer análisis que nos permitan pues tomar decisiones más con una visión de futuro y anticiparnos pues a los riesgos relevantes que puedan emerger en nuestro negocio. Una vez habiendo hecho esta diferenciación, quisiera entrar a un par de conceptos relevantes relacionados con inteligencia artificial y aprendizaje automático. En ese primer diagrama se muestra cómo está organizado, ¿verdad?, los enfoques de inteligencia artificial, machine learning o aprendizaje automático y deep learning o aprendizaje profundo. Como se menciona, en cuanto al machine learning, son algoritmos que son capaces de aprender por sí mismos de la experiencia, mientras el deep learning se basa específicamente en la aplicación de redes neuronales que se adaptan y aprenden de grandes cantidades de datos. Estos dos tipos en su conjunto se encuentran dentro de lo que se llama la inteligencia artificial, ¿verdad?, lo que se conoce como inteligencia artificial, que son programas que tienen la habilidad de aprender y razonar como seres humanos. Evidentemente esto tiene un límite, ¿verdad? Pero esto es lo que quisiera como poner, contextualizar lo que representa la inteligencia artificial, que dentro de la inteligencia artificial está el machine learning y dentro del machine learning está el deep learning. Muy bien, en esta sesión y los modelos que generalmente tienen más cabida en la mayoría de organizaciones y resuelven problemas más comunes, perdón, son los modelos de machine learning. ¿Verdad? Que acá pues estos a su vez el machine learning se subdivide en tres grandes campos, que son los modelos de aprendizaje supervisado, que asimismo se subdividen en modelos de clasificación y regresión, modelos de aprendizaje no supervisado, que se subdividen en modelos de clustering y modelos de reducción de la dimensión, y modelos de aprendizaje por refuerzo. ¿Verdad? Acá, pues estos bullets que ustedes ven aquí son ejemplos de los diferentes problemas que se pueden resolver con este tipo de modelos y los usos que se les dan. Quizás acá no voy a entrar a tanto detalle, lo que me interesa es que quede claro que el Machine Learning o aprendizaje automático tiene estos tres campos de estudio y en esta sesión pues nos vamos a centrar en los modelos de aprendizaje no supervisado y supervisado, que son los que más aplican de alguna forma, ¿verdad?, los problemas que pueden ver a nivel organizacional, de gestión. Y el modelo de aprendizaje por reforzamiento, pues como bien aquí está más relacionado con aprendizaje de tareas, que tiene que ver más con procesos operativos muy automatizados. Incluso aquí está el tema de navegación robótica, ¿verdad?, o los famosos autos autónomos, ¿verdad? Es bajo este tipo de enfoque que se entrenan pues los modelos que llevan la conducción de estos vehículos. Aquí arriba pues nos quedamos más en temas, tal vez los describo así brevemente, de segmentación de clientes, sistemas de recomendación, por ejemplo, acá el tema de estructuras, de descubrimiento de estructura de datos, detección de fraude, clasificación de imagen y entre otros, que vamos a conversar un poco más adelante. Una vez con este contexto, pues me gustaría hablarles de los tipos de modelos de analítica de datos, que acá pues básicamente tenemos dos grandes grupos, que son los modelos de análisis descriptivo y los modelos de análisis predictivo. En cuanto a los modelos de análisis descriptivo, lo que buscan o lo que hacen es explorar patrones que puedan ser interpretables y que describan los datos.
¿verdad? Este tipo de enfoque, como les comentaba, se le conoce como no supervisado y son bases de datos sin etiquetas. Ahora, dentro de este enfoque están las técnicas de clustering, las técnicas relacionadas con reglas de asociación, de descubrimiento de secuencias y de sumarización. Uno de los propósitos principales de estos modelos para la gestión de riesgos es que al crear grupos o conglomerados que tienen características homogéneas, el riesgo o la gestión de riesgos puede realizarse por grupos, ¿verdad? Que es como, por ejemplo, en las entidades bancarias cuando se segmentan los clientes de acuerdo con su nivel de riesgo de pago o de impago. Entonces, al final está el cliente A, el cliente B, el cliente C. Esto nos permitiría llegar a una conclusión similar, pero utilizando métodos más sofisticados, ¿verdad? De análisis y no quizás como históricamente se ha hecho, que son más metodologías que involucran mucho juicio profesional y que se basan en una parte de la información de mercado, ¿verdad? Quizás no en toda la información que está disponible. Entonces, este es un enfoque pues que se aplicaría, por ejemplo, cuando no tenemos información antes de un proceso, donde no sabemos, por ejemplo, como les decía, en una cartera de clientes, cuáles clientes pueden parecerse de acuerdo con sus características, de acuerdo con los productos, de acuerdo con su información específica, ¿verdad? Del negocio de la labor que desempeña, ya sea si es independiente, asalariado, ¿verdad? Por ejemplo, este tipo de modelos permiten explorar los datos y obtener agrupaciones homogéneas, lo cual es bastante útil en la gestión de riesgos. Ahora, si nos vamos a los modelos predictivos, pues ya estos modelos ya son los que permiten, ¿verdad? Pues utilizar variables para predecir valores futuros de las mismas variables o de otras variables relacionadas. Este enfoque es el que se conoce como enfoque supervisado y se realiza con bases de datos con etiquetas, ¿verdad? Quizás acá explico el ejemplo de con etiquetas y sin etiquetas, donde las bases de datos que se utilizan para los análisis predictivos, pues de alguna manera ya tienen que tener identificado, siguiendo el mismo ejemplo, de una cartera de crédito, ya la base de datos debería incluir una columna donde diga si el cliente es buen pagador o mal pagador. ¿Para qué? Para que a partir de esta variable el modelo pueda analizar las relaciones entre los individuos y determinar cuáles son las características que vinculan a los clientes no pagadores y cuáles son las características que vinculan a los clientes que sí son buenos pagadores. Entonces, básicamente, pues, y a partir de allí, ¿qué pasa? Con el entrenamiento de este modelo, cuando ingrese un cliente nuevo, lo que va a hacer es que se va a correr en el algoritmo y el algoritmo te va a decir si ese cliente, de acuerdo con sus características, podría ser un buen o mal pagador antes de otorgar el crédito. Entonces, aquí es donde los modelos de este tipo nos brindan pues muchos insights, ¿verdad? Sobre posibles alertas sobre el comportamiento de un cliente. Dentro de este tipo de enfoque, pues están las técnicas de regresión, las técnicas de clasificación, las técnicas de predicción y de análisis de series de tiempo. A nivel mundial, ¿verdad? Y principalmente las grandes universidades en Estados Unidos, Stanford, por ejemplo, ¿verdad? Han llegado a concluir que este tipo de modelos tienen un impacto pues muy relevante en las organizaciones, ¿verdad? Que están generando o impulsando la transformación digital y pues que vienen a ayudarnos a resolver tres grandes problemas en las organizaciones o ayudarnos a fomentar o a evolucionar tres grandes temas en las organizaciones, los cuales les muestro a continuación, como es la mejora en la eficiencia operativa, la generación de nuevos ingresos y pues el tema que nos ocupa hoy, que es la reducción del riesgo o la mejora en la gestión de riesgos, por decirlo de alguna manera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estos modelos nos permiten anticiparnos, nos permiten, como les decía, explorar información que puede tener patrones ocultos y que no podemos ver a simple vista con las técnicas actuales y clásicas de gestión de riesgos. ¿Verdad? Entonces acá es donde yo quisiera hacer bastante énfasis en que la aplicación de estos modelos es lo que está representando una disrupción en la gestión de riesgos, principalmente porque el conocimiento sobre estos temas no son temas que por lo menos estén incluidos en todos los programas universitarios, ¿verdad? De las diferentes carreras. Estos modelos y este tipo de enfoque, pues, como les digo, afecta todas las actividades del ser humano, todas las actividades organizacionales,
y no solo organizacionales, sino digamos a nivel de todos los individuos. Veamos todos la disponibilidad del smartphone que tenemos ahora, que tenemos todo al alcance de un clic, y pues este enfoque, ¿verdad? Y esta evolución de la tecnología, pues definitivamente tiene, como les digo, que impactar cómo la gestión de riesgos está realizando su trabajo y cómo se está adaptando, ¿verdad? Los nuevos riesgos que se están generando también a partir del surgimiento de estas metodologías, porque un riesgo, valga la redundancia, del área de riesgos o de la gestión de riesgos como tales es quedarse obsoleto, ¿verdad? Quedar obsoleto con técnicas, con metodologías. ¿Por qué? Por la evolución que están teniendo esas tecnologías y los métodos que se utilizan actualmente. Ahora bien, voy a pasar rápidamente por algunos ejemplos de modelos o de algoritmos de analítica de datos, los cuales pues vienen clasificados en los tres grupos o subgrupos que vimos del aprendizaje automático, que son el análisis supervisado, el no supervisado y el de reforzamiento. Inicialmente, en este primer bloque, podemos ver modelos de análisis de clustering, donde uno de los más famosos es el K-Medias, me imagino que lo han escuchado. Hay otro tipo de modelos que son de detección de anomalías. Aquí los circulitos morados y el verde lo que nos dicen es que estos modelos pueden aplicarse con un enfoque supervisado y con un enfoque no supervisado, ¿verdad? Entonces nos da la capacidad de, ya sea con bases de datos que tengan etiquetas o sin etiquetas, poder realizar análisis exploratorio en los datos. Otro gran grupo de técnicas, ¿verdad? Están relacionadas con la reducción de la dimensión de los datos, y aquí pues uno de los más famosos es el análisis de componentes principales, que es un método pues estadístico, ¿verdad? No es tan nuevo, quizás como otras metodologías, pero como les decía, cuando se planteó el modelo, que fue allá después de 1950, si no me equivoco, de la capacidad computacional, perdón, que había en ese momento, pues no permitía hacer una aplicación más escalable, ¿verdad? Entonces, está demostrado a nivel estadístico que funcionaba, pero quizás la aplicación estaba limitada por el nivel de computación que había en esos momentos. Ahora, como les decía, con esta evolución, pues este tipo de técnicas han venido a cobrar mucho valor, y es una de las más utilizadas. Y el otro de los más utilizados, que también es un enfoque estadístico, es el análisis lineal de discriminante, ¿verdad? Que lo que hace es pues separar los datos en clases, ¿verdad? Aquí pues no voy a profundizar en el detalle de todas, ustedes aquí tienen una breve descripción. En cuanto a modelos de regresión básico, ¿verdad? Que también son más estadísticos, y que se aplican específicamente para un enfoque supervisado, es la regresión lineal y la regresión logística. Por otra parte, uno de los enfoques que también ha cobrado mucha popularidad en los últimos años y que ha tenido un gran impacto también en la transformación digital de las organizaciones es el text mining, y que es un campo, ¿verdad?, del lenguaje de procesamiento natural, que lo que ha hecho es que por medio de estos algoritmos pues se capta toda la información que se quiera, digamos, a nivel organizacional, y se utiliza pues para diferentes propósitos comerciales, operativos y de gestión de riesgos. Y en el último bloque, donde están los métodos, los algoritmos más enfocados a clasificación, inicialmente están las redes neuronales, que como pueden ver es el único modelo que tiene una transversabilidad a nivel de la organización y de los tipos de modelos que hay. Pues esto puede aplicarse para los diferentes tipos de modelo supervisado, no supervisado y el reforzamiento. El algoritmo KNN, que se basa en agrupar datos de acuerdo con sus características. También los árboles de decisión, que son un enfoque más estadístico, que se aplican a problemas supervisados o con etiquetas. Y el enfoque o el método de Random Forest, que aplica también pues tanto modelos supervisados como no supervisados, y que es un modelo que se desagrega o evoluciona a partir de los árboles de decisión. Y por último, el algoritmo de máquinas de soporte vectorial, que también nos ayuda a clasificar los datos, y el enfoque de Bayes, pues que también es un enfoque de corte un poco más estadístico, pero como les comento, con la evolución de la computación en la nube y la capacidad computacional, estos modelos pues han cobrado mucha relevancia, pues son más aplicables a grandes cantidades de datos. Muy bien,
Ahora, ¿cuáles son las principales herramientas de analítica que se utilizan hoy día las organizaciones? Acá se especifican cuáles son las herramientas clásicas, ¿verdad? Que generalmente están basadas en plataformas privadas y en servidores privados separados, y están los tools de herramientas que se utilizan en ese momento, que aquí en círculo, pues están las que tienen un propósito similar, ¿verdad? Como SAS y MATLAB, que ambos son plataformas de lenguajes de programación, que lo que nos permiten, pues, básicamente es hacer desarrollos a la medida para temas, esto arranca como temas estadísticos y de análisis de datos desde un enfoque, pues, más como les decía, de probabilidad y esto que comentamos anteriormente. Posterior, en el recuadro verde, ven todos el que es SQL, Oracle, que está relacionado con la administración de bases de datos en cuanto a herramientas clásicas, y en temas, pues, un poquito más estadísticos, ¿verdad? Y tal vez en un análisis de datos más rudimentario está el Excel y en su momento el SPSS. Ahora, con la evolución que hemos comentado, ¿verdad? ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías que se utilizan, o esas nuevas herramientas que se utilizan con estas tecnologías y que están basadas, muy importante, en computación en la nube, ¿verdad? Que era lo que les comentaba. En recuadro rojo, nuevamente, antes teníamos SAS y MATLAB, ahora pues los lenguajes de programación más en moda pues son R y Python, que son lenguajes de programación muy escalables, muy personalizables y que ¿verdad? Son utilizados por grandes empresas alrededor del mundo por la facilidad de parametrización y que, digamos, no cumplen el concepto de caja negra, ¿verdad? Porque quizás en SAS y en algunas otras distribuciones, pues hay fórmulas o análisis que vienen ya preempaquetados o predefinidos, y pues una de las grandes bondades de los lenguajes de programación es que permiten saber qué está haciendo el código, y cuando hay que hacer cambios, pues los cambios son mucho más fáciles de realizar. Acá, más abajo, en verde también, ¿verdad? Las nuevas tecnologías en temas de gestión de bases de datos a nivel de Big Data y en la nube, estos enfoques, bueno, los Hadoop y Spark, digamos, son de las bases de datos más famosas, ¿verdad? Para administrar a nivel de la nube, y que nacen de tecnologías aplicadas y desarrolladas por Google. Posteriormente, acá en el recuadro morado, podemos ver algunos frameworks a nivel de Internet que permiten realizar analítica con grandes cantidades de datos. Pues, y aquí en el celeste, pues herramientas que se utilizan más para el corte de visualización, como son Power BI y Tableau, que son de las más importantes. Y aquí al final, pero no menos importante, herramientas que funcionan para poder desarrollar ciencia de datos, pero que son plataformas como Alteryx, y Canine, que lo que nos permiten es desarrollar analítica con bajo código o poco código. Ahora, las personas que utilizan estas herramientas no necesariamente tienen que ser programadores, como sí lo es en el caso de R y de Python. Y acá en la tercera columna, pues algunos beneficios relacionados con las nuevas tecnologías, que ahí se los dejo para que lo puedan revisar. Muy bien, ahora en materia, ¿cómo podemos aplicar estos modelos, en este caso modelos exploratorios o descriptivos, a la gestión de riesgos? En cuanto al riesgo de crédito, podemos ver que esto lo podemos aplicar para segmentación de clientes de acuerdo con características comunes. Lo podemos aplicar en análisis de correlaciones entre variables internas y externas que podamos tener del cliente. Podemos utilizarlo para valorar las tarifas asignadas a los clientes, es decir, cuántos estamos cobrando por los servicios que les damos o por los productos. Esto nos va a permitir nuevamente hacer conglomerados de clientes y ver cuál es el comportamiento de las tarifas. Y análisis sentimental de clientes, que esto está más relacionado con captura de información de redes sociales y poder ver pues cuál es el sentir de nuestros clientes y poder evitar algún tipo de riesgo, ya sea de pago o moral, por la conducta que siguen nuestros clientes en sus redes sociales. Posteriormente, en cuanto a riesgos de mercado, este tipo de enfoques exploratorios nos permiten segmentar instrumentos financieros, ya sea a partir de su naturaleza, de los rendimientos esperados, de los tipos de interés o tipos de cambio, según el tipo de instrumento que estemos evaluando. También nos permite desarrollar escenarios de estrés sobre variables de mercado, sobre diferentes comportamientos, y aporta insumos para realizar
preanálisis o aporta insumos para la aplicación de trading algorítmico, pues nos genera datos con respecto a cómo se comportan los datos bajo ciertos supuestos. Posteriormente, en cuanto a la gestión del riesgo de crédito, perdón, del riesgo operativo, podemos identificar patrones sobre datos operativos para determinar la realización de fraudes, por ejemplo. Se pueden identificar desviaciones entre los ingresos y los gastos de las organizaciones. Es muy, muy importante, ¿verdad? Realizar un buen análisis exploratorio sobre los ingresos, los gastos y los costos o nuestros estados de resultados para poder determinar comportamientos atípicos o desviaciones sobre ellos. Por otra parte, también podemos hacer identificación de información relacionada con el talento para identificar patrones de comportamiento, ¿verdad? También esto ayuda mucho al área de recursos humanos para definir estrategias de retención y otro tipo de actividades. En cuanto al riesgo de liquidez, estos enfoques pues, nos permiten hacer análisis de correlaciones con respecto a las monedas de financiamiento, nos permite hacer análisis temporales sobre los flujos de caja a nivel organizacional o de proyectos, y también nos ayuda a desarrollar escenarios de estrés sobre fuentes de financiación o sobre otra variable que incida en la gestión del riesgo de liquidez. En cuanto al riesgo de cumplimiento, este es uno de los riesgos donde digamos hay un mayor impacto, por ejemplo, con las técnicas de text mining o procesamiento de lenguaje natural. ¿Por qué? Porque ya acá estas tecnologías se están aplicando para capturar información a nivel organizacional, como de texto o voz, que lo que hacen es clasificar la información que se captura en grupos que permita definir conductas para resaltar incumplimientos, ¿verdad? Entonces, acá es algo como muy profundo, ¿verdad? Es como que nosotros estemos en una reunión, nos estén grabando y que al final de lo que nosotros dijimos alguna palabra específica que puede ser considerado como no apto o que puede involucrar un incumplimiento, pues ya estos sistemas ya se está implementando para esto, ¿verdad? Este tipo de algoritmos. Y por otra parte, la lectura automática de documentación, ya sea reglamentaria interna y externa a la organización, ¿verdad? Nuevamente, que permita determinar si hay algún incumplimiento con respecto a las normativas. Ahora bien, en cuanto a modelos predictivos, ¿cómo podemos aplicar estos modelos a la gestión de riesgos? Muy bien, en cuanto a la gestión del riesgo de crédito, este tipo de modelos nos ayudan a mejorar la predicción del comportamiento de pago futuro del cliente a partir de información aportada por él. Nos permite fortalecer los modelos actuales de NIF 9 para determinación de pérdidas esperadas, principalmente en el componente de la probabilidad de incumplimiento. Por otra parte, también nos permite valorar la interconexión entre clientes para mejorar la selección de variables de los modelos, ¿verdad? Porque generalmente hay mucha información, hay muchas variables para analizar y pues este tipo de modelos también nos permiten ver cuáles son las variables que tienen más peso sobre el comportamiento de pago del cliente. En cuanto a la gestión de riesgos de mercado, podemos decir que esto ayuda en el desarrollo de modelos predictivos en cuanto al comportamiento de precios, rendimientos, como les decía, tipos de cambio, ya sean de instrumentos financieros o materias primas, ¿verdad? Entonces, pues es uno de los aportes y por los que, por ejemplo, los puestos de bolsa o las casas de bolsa en Estados Unidos utilizan mucho estos modelos, pues les permite generar predicciones sobre los precios, como les decía, los rendimientos y otras variables. También ayuda a optimizar los modelos clásicos de gestión de riesgos y valoración de portafolios, pues aporta un enfoque, como les decía, más integral y permite pues predecir con base en los rendimientos definidos o esperados mejor el riesgo de un portafolio. También ayuda al desarrollo de modelos para estimar la volatilidad, ¿verdad? Que creo que es también muy importante en cuanto a riesgos de mercado. En cuanto a riesgos operativos, pues se basa en mejorar la predicción de las pérdidas operativas a partir de información generada y pues ayuda a desarrollar modelos de fraude ya sea a nivel de producción o a nivel de servicios. En cuanto al riesgo de liquidez,
nos permite pues realizar predicciones sobre el comportamiento del flujo de caja, el comportamiento del endeudamiento, lo cual nos permite hacer una mejor planificación de los niveles de liquidez requeridos y por ende pues gestionar mejor nuestro riesgo de liquidez. Y asimismo también optimiza los modelos clásicos de riesgos como el VaR o el CIVAR u otros para determinar pues posibles salidas de efectivo en momentos dados. Y finalmente, en cuanto a los riesgos de cumplimiento, ya hay organizaciones, ¿verdad?, que están utilizando estos modelos para realizar interpretación de documentos y otra evidencia para litigios, ¿verdad? Entonces hay trabajos que antes se hacían o hacía una persona ahí en el escritorio analizando un contrato, analizando evidencia o analizando leyes, y ahora pues este tipo de trabajo ya con estas tecnologías lo están haciendo pues automatizado o semiautomatizado. Y finalmente, podemos hablar de las posibles fallas futuras en el cumplimiento de contratos, donde principalmente entidades financieras, ¿verdad?, definen como techos específicos o límites sobre cuántos activos tienes, cuánto capital tienes, y este tipo de variables pueden incluirse en estos modelos para llevar un monitoreo de su cumplimiento. Muy bien, hasta acá hemos hablado de las tecnologías que utilizan, de los diferentes modelos que se utilizan y que existen en analítica de datos, los tipos, y acá pues hemos concluido con una presentación, estamos concluido con un detalle de los modelos predictivos, cómo se utilizan en la gestión de riesgos, y pues ya hablamos de los modelos exploratorios y de cómo se utilizan en la gestión de riesgos. Finalmente, lo que quisiera hablarles es de la metodología para desarrollo de proyectos de analítica CRIP-DM. Esta metodología pues es un método flexible que es personalizable y que es el modelo más utilizado en proyectos de analítica de datos, y este está estructurado en 6 fases, como se muestra acá. Una fase de conocimiento de negocio, una fase de conocimiento de datos, una fase de preparación de datos, de modelado, de evaluación y de implementación. Esto es algo muy importante para los gestores de riesgo. ¿Por qué? Porque generalmente los análisis de datos que se realizan no están basados en metodologías, no están basados en un método probado, como si es CRIP-DM, que es uno que es un poquito antiguo, data como me parece que fue a principios del 2000 que se desarrolló. Sin embargo, es el más popular porque ha permitido aplicar de manera más exitosa los diferentes proyectos de analítica de datos. Entonces, ¿cuáles son las principales características del modelo? Que no tiene propietario, que es de aplicación a cualquier industria o cualquier tipo de problema de analítica de datos, toma en cuenta cuestiones de negocios, así como cuestiones de análisis y de métodos para el desarrollo de análisis. Entonces, lo que les quiero decir es que en cuanto a la gestión de riesgos, ¿verdad? Si actualmente ustedes están en una unidad de riesgos, si ustedes realizan análisis de algún modelo, de alguna información, pero no siguen alguna metodología que les permita conocer a fondo los datos, realizar análisis exploratorios, hacer una buena descripción de los datos para después utilizarlo en un modelo de riesgos, pues quizá ahí hayan espacios para mejorar. Y no es que deberían de aplicar la metodología al 100%, pero sí hay conceptos muy importantes y fases de la metodología dentro de cada etapa que definitivamente es aplicable a cómo se analizan y se gestionan los riesgos, principalmente en términos de modelos, entre otros, ¿verdad? Y para finalizar la presentación, les traigo un ejemplo de cómo se vería o se ve, digamos, ahorita un ecosistema o un flujo de trabajo de analítica de datos, ¿verdad? Esto sería como el producto final de la aplicación que hemos hecho hacia atrás, si viniéramos siguiendo el paso a paso, definiendo o teniendo claro cómo ha evolucionado el concepto, ¿verdad? ¿Qué asuntos tengo que considerar sobre la información, los controles que debería de tener y pues las herramientas que están pues más de este lado? Acá pues como ustedes pueden ver hay bases de datos, hay datos, pueden ser de SAP, Salesforce, de APIs de Internet, de Web Service y de archivos de Excel, por ejemplo. Y aquí están los famosos data loggers, que lo que hacen es analizar la calidad de los datos y validar si ese dato pues va a entrar en el flujo del data lake y en el flujo del analytics propiamente, ¿verdad? Porque ya la información que se analiza aquí pues es información que tiene que ser evaluada en cuanto a términos de calidad y, como les decía, integridad y oportunidad. ¿Para qué? Para alimentar los diferentes sitios a los cuales se va a
redireccionar la información una vez procesada, como puede ser compartir información con diferentes áreas internas o externas, generar visualización de datos para nuevos insights y desarrollar modelos de machine learning o aprendizaje automático. Básicamente eso es lo que quería conversar con ustedes. El conocimiento de estos temas por parte de los gestores de riesgos es fundamental. La aplicación es trascendental, dado que, como les digo, el área de gestión de riesgos no está ausente de tener una transformación digital y pues deben adoptar definitivamente este tipo de tecnologías para que les permitan seguir avanzando en la calidad de la gestión de riesgos que realizan. De mi parte, pues eso ha sido todo. Les agradezco mucho su tiempo, su atención, y nos veremos en una próxima sesión. Muy buenas tardes, hasta luego.